Bueno, seguimos con esta transmisión. Le pido disculpas por mi voz, pero vamos a ministrar la palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice la Biblia, a los que él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó también le dio un lugar de honor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias por esta transmisión. Gracias por este entrenamiento. Gracias por este empoderamiento, Señor. Tú nos llamaste y nos estás impulsando para hacer cosas extraordinarias. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es escogidos y amados. Dice la Biblia, aquí donde leímos, que habla de que el Señor nos escoge. Primero nos escogió. Estamos hablando de que desde la eternidad, por eso que Jeremías decía, antes de formarte en el vientre, voy a leerlo acá, dice, antes de formarte en el vientre, yo te había elegido. Y dice, antes que naciera, yo te había apartado y te había nombrado profeta a las naciones. En la eternidad de nuestro Padre, antes que nosotros naciésemos, antes de que se creara el mundo, Él ya había escogido a cada uno de nosotros. Por eso que un teólogo, Juan Calvino, él decía que la gracia de Dios es irresistible. Hablaba de que Juan Calvino, la teoría de Juan Calvino era que él decía que el hombre era tan malo, tan malvado, que no podía entender, no podía buscar por sí solo la salvación, no podía buscar sino por la soberanía del Señor. Él hablaba de que el mismo Padre, el mismo Creador, había escogido a personas para usarlos, para llamarlos y usarlos en nosotros. Por eso que Juan Calvino decía que la gracia del Eterno es irresistible. Nadie puede resistir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Claro, hay mucha gente que han caído al extremo. Hay mucha gente que han caído en lo que se llama salvo siempre salvo. Ese salvo siempre salvo. Que han caído al extremo, que no entendieron bien, digo yo, lo que quiso decir Juan Calvino, porque Juan Calvino quiso decir, habló de la soberanía del Padre, de la soberanía del Eterno, de la soberanía del que nos creó, que Él, cuando en su soberanía, cuando nosotros entramos en el vientre de nuestra madre, ya Él sabía, porque Él conoce todo, ya Él sabía que nosotros entonces íbamos a ser salvos. Ciertamente, estamos hablando de la soberanía del Señor, pero no podemos caer en el extremo de mucha gente que hablan de que salvo siempre salvo, de que yo entonces como soy salvo me voy a descarriar y voy a hacer toda la vagabundería que voy a hacer, y entonces y después que hago toda la vagabundería, yo de esta manera soy salvo. No, aquí está hablando de propósitos. Diga conmigo, propósitos. Señores, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y si nosotros entendemos que en la eternidad Él nos escogió y nos llamó con un propósito, usted no está ahí sentado por casualidad. Usted está sentado ahí porque Él tiene un propósito con cada uno de ustedes. Un propósito. Usted no está aquí porque por mera coincidencia. Usted no está allí sentado porque a usted se le ocurrió. Yo estoy hablando de que esa soberanía de Dios es tan irresistible, de que yo acepté ese llamado porque entendí que el Eterno tiene un propósito conmigo en esta tierra.
Ahí está el meollo del asunto, porque hay gente entonces que cae en el extremo de que, bueno, yo como sé que fui escogido, voy a descarriarme. Entonces, no, lo que quiso decir Juan Calvino es del propósito, porque dice aquí, en donde hemos leído, mira como dice el libro Romanos, capítulo 8, verso 30, mira como dice, a los que él ya había elegido, a lo que él ya había elegido, los llamó. Dice que ya él los había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó le dio un lugar de honor. Estamos hablando de que el Señor nos llamó para ocupar un lugar de honor, y ese lugar de honor está hablando de propósitos. Todos nosotros tenemos propósito, entonces no estamos aquí por casualidad. Algunos Dios los llamó para que sean ministros, pero todos somos elegidos y llamados. Unos Dios los llamó para ser pastores, profetas, evangelistas, para ser maestros, para ser apóstol, etcétera. Pero algunos son llamados en el reino con propósitos de ser empresario, de ser líder, de ser gobernante, de gobernar, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito, pues no tiene que ser el mismo, porque hay personas que piensan que ser escogido y llamado es para ser pastor. Ciertamente somos llamados, escogidos y llamados a algunos para ser ministros, pero todos fuimos escogidos y llamados para hacer algo, no para estar allí estático, es para hacer algo, porque usted no puede estar en la iglesia sentado allí pensando que va a estar porque va a estar. Y estoy aquí, pero ¿qué vas? Y tú le preguntas, ¿y cuál es tu propósito? Yo no sé cuál es mi propósito. Yo sé que estoy aquí. No, señores, no, señores. En nosotros tiene que existir un propósito. El propósito es la razón de ser. El propósito es la razón de ser de tu vida. El propósito es la razón por la cual tú vives. Por eso que Jeremías, él decía que él, antes que yo me formara, el Señor me escogió con un propósito. Usted tiene que entender que Dios te escogió con un propósito. Y escúchame, y lo que tienen novia y lo que tienen novio, el Señor entonces lo va a unir con alguien parecido a usted, con alguien parecido a usted, que él sabe que juntos van a hacer una explosión, van a hacer una bomba, porque juntos van a cumplir un propósito que tienen que entrar cuando se casan, el Espíritu Santo le va revelando el propósito, sea para ser pastor, o ser profeta, o ser evangelista, o ser empresario, o ser emprendedores, o ser profesional, o ser concejal, o ser alcalde, gobernador, o ser algo en la tierra. Nadie que el Señor escoge y llama, nadie que el Señor escoge y llama tiene que estar aquí en el reino sin hacer nada, sin vivir la vida por vivirla. Entonces, por eso que la iglesia no crece, porque tú le preguntas a alguien, cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Entonces los jóvenes y la gente casada dicen, no, yo no sé qué, para qué viene este mundo. Yo voy a tratar de hacer algunas cosas a ver, voy a tratar de hacer algunas cosas a ver. Y empieza a tienta a hacer cosas, pero cuando usted sabe que tiene un propósito y ya descubrió ese propósito, usted sabe con quién se va a casar, con alguien que tenga el propósito igualito, parecido, no igualito, al menos parecido a usted. Entonces hay seguridad porque Jeremías decía, tú me escogiste, tú me apartaste para ser profeta en las naciones. Él estaba seguro que tenía un propósito aquí en la tierra. Me escogiste para ser profeta. ¿Cuántos sienten que Dios lo escogió para ser pastor? ¿Cuántos sienten que Dios lo escogió para ser profetas? ¿Cuántos sienten que Dios lo escogió para ser empresario? Porque en el reino se necesita todo tipo de personas. Porque no todo el mundo es pastor, no todo el mundo puede ser apóstol, no todo el mundo puede, porque si todos fuéramos entonces pastores o todo el mundo sea apóstol y todo el mundo sea evangelista, entonces, y las otras áreas de la vida, de la dinámica de la vida, las otras áreas. Entonces se necesitan ingenieros, se necesitan profesionales, se necesitan técnicos, se necesitan artistas,
artistas, y cuando hablamos de artistas estamos hablando de gente que canta, de gente que toca instrumentos, pero estamos hablando de artistas, personas que dibujan, que hacen dibujo. Estoy hablando de artistas, aquellos que hacen arte con yeso, arte que trabajan con pintura, que hacen eso, todo lo que tiene que ver con arte es un artista. Entonces hay profesionales, ingenieros, doctores de todo tipo, pero también hay artistas que tienen habilidades, que nacieron con habilidades para hacer algo. Entonces, en el reino se necesita todo tipo de personas, se necesitan pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, pues se necesitan también ingenieros, doctores, se necesitan profesores, se necesitan arquitectos, pero también se necesitan artistas que sepan un arte en la vida. Entonces, cuando usted entiende que el Señor te escogió para ser usado en el reino con lo que Él te dio, que tienes ese propósito, te enfocas en ese propósito y entonces tú entiendes que tú vas a ser un instrumento del Espíritu en ese propósito. Amén. Sí me están dando a entender. Entonces, a veces nosotros nos han enseñado que el llamado es para ser pastor o ser evangelista. Tengo un llamado, es para esto. Entonces, todo el mundo quiere ser pastor. Todo el mundo quiere ser evangelista. Por eso dice la Biblia aquí en el libro de Tito, dice el libro de Tito, Timoteo 3.1, dice Timoteo 3.1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Escúchame. ¿Por qué yo le planteo la introducción así? Porque dice que todo es bueno. El que anhela obispado, buena obra desea. Es buena obra el que lo anhela, porque hay gente que siente en el llamado a ser obispo, una palabra que más gente se le aplica en anciano, obispo es anciano. Entonces dice el que anhela, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es que algunos sentimos que fuimos llamados a ser pastor, a ser obispo, a ser apóstol, pero la gente piensa que todo el mundo tiene que ser pastor, que todo el mundo tiene que ser, porque hay gente que son llamados para ser primero. Escúchame, hay gente que son buenos gerentes, espectaculares gerentes, pero hay personas que usted lo asciende a gerente y no va a funcionar porque él es bueno siendo subgerente. Él es bueno siendo sugerentes. Entonces, en la iglesia es igual, porque en la iglesia hay pastores, apóstoles, hay pastor principal y hay personas que son buenos siendo asistentes o siendo porque hay personas que dicen, yo quiero ser el pastor principal, pero si te colocas tú mismo a ser el pastor principal, escúchame, de pronto tú no vas a ser bueno, porque tú eres bueno siendo segundo. Tú vas a ser bueno siendo segundo. Dicen, no, pero que yo no quiero ser segundo. Y hay gente que son espectacular y le va bien siendo segundo, pero tú lo pones de primero y le va a ir horriblemente. Entonces, si el que anhela obispado, buena obra desea. Carlos Espurión decía que él daba algunos consejos, porque Carlos Espurión fue uno de los príncipes, se llamaba el príncipe de los predicadores en el siglo XVIII, y él era de Inglaterra. Y él decía, Carlos Espurión decía que el que anhela, el que siente el llamado, que lo resista, porque cuando entra el llamado no hay vuelta atrás. Él dice, resisten el llamado. El que siéntase que fue llamado a un ministerio, resístalo, porque el día que usted entre al ministerio, eso es irrevocable, no puede volver atrás. No puede volver atrás, porque ya usted, por eso que dice, tiene que estar seguro que ese es tu propósito, porque si tú entras al ministerio por emoción, entras al ministerio porque de pronto ves un pastor que tiene un carro bien bonito, y dice, guau, yo prefiero ser pastor porque si el pastor tiene un carro bonito, yo también quiero tener un carro bonito, pero si tú vas con esa intención, entonces no va con buena intención, con una intención correcta. Entonces, como no va con una intención correcta, cuando tú entras y te pones el zapato del pastor, te das cuenta que la cosa es ruda y entonces tú te quieres quitar zapatos porque la cosa es candelosa. La cosa es tratar con gente no es fácil. Hay gente que se vuelve loca, hay gente que cae en depresión. Hay pastores que ya no duermen porque tanto problema y te llaman por problemas. Y entonces hay gente que necesita descansar.
Hay pastores que yo le aconsejaría que el pastor debe descansar aunque sea un mes, 2 meses al mes, de olvidarse, aunque sea un mes de la iglesia, un mes, no llamar a nadie, hice un mes de descanso, porque los pastores, nosotros los pastores pensamos que si yo me voy la cosa se cae. Pensamos que si yo me voy la cosa no va a funcionar, pero si yo como pastor, como un hombre que fui llamado y que entiendo que tengo llamado para ser pastor, entonces que yo tengo llamado a preparar gente, que tengo llamado a empoderar a gente, estoy llamado para entrenar gente, estoy llamado para darle la oportunidad a la gente, darle oportunidad a la gente, darle el voto de confianza a la gente. Entonces entiendo que si yo he preparado un equipo que posiblemente algunos de ellos algún día van a ser pastores porque lo estamos preparando bien, entonces yo con confianza me puedo ir un mes porque yo sé que ellos van a ser fieles. Habrá sus excepciones, porque hay gente que son traicioneros. Eso es inevitable. Hay gente que son traicioneros, eso es inevitable. Pero porque uno te traiciona, tú vas a pensar que todo el mundo te va a traicionar. No, porque porque a Jesús lo traicionaron, bueno, varios, porque a Jesucristo lo traicionó Judas. Judas lo traicionó y lo vendió. Y no fue que se lo traicionó, que él lo vendió. Imagínate tú. Y estaba entre los 12, era del núcleo, era principal, pues cuando el Señor le dijo a que la gente en Juan capítulo 6, versículo 60, y él dio una palabra y dice, dura esta palabra, ¿quién la puede resistir? Entonces dice en el 66 y 67 que los discípulos, y muchos de los discípulos que sean Jesús se fueron, y quedaron solamente los 12. Y el Señor le dijo, ¿quieren ustedes irse también? Si quieren se van. Y si ustedes se van, bueno, yo me quedo solo, comienzo de nuevo. Entonces dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, y el Señor, y dice el texto bíblico, quedaron 12 y uno era el diablo. Imagínate tú, dice, el versículo, el último versículo de Juan 6, 68, creo que Juan 6, dice que quedaron 12, todos se fueron y quedaron 12, entre ellos estaba el diablo. Imagínate tú. Entonces, lo traicionó Judas y Pedro lo negó. Cuando el Señor lo agarraron, poca gente se fue. Entonces, nosotros, porque alguien te traicione, no debería, pero si alguien, eso no es la regla, son excepciones. Porque la regla, el 90%, el 99% son fieles. Siempre hay uno que sale oveja negra y se pegan con uno y están pegaditos con nosotros y logran llegar a tomar liderazgo, porque Judas se pegó ahí y llegó a ser tesorero y estaba allí y después lo vendió. Entonces hay gente que logran llegar alto al lado de nosotros y después pues, nos traiciona. Y después, bueno, pero eso es la excepción, eso no son todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que abrirnos como pastores y entender que estamos llamados para preparar a la gente, empoderar a la gente, entrenar a la gente en la visión y en todos los aspectos, en la estrategia, en todo, siendo excelente en todo lo que hacemos. Y entonces usted puede tomarse un mes, puede tomarse hasta 3 meses sabático, porque hay gente que toma el año sabático, puede ser, porque si un pastor tiene 20 años sin agarrar vacaciones, dándole, oye, ya está viejito, porque sin cabello, porque tanto problema que ya que está sin cabello, ya está calvo, o 10 años debería agarrar esos 6 meses sabático. 6 meses sabático, olvídate. No llame a nadie, ni que llame, ni quien te llame. Usted se va, la obra del Señor. Y si yo me muero, ponte que yo no guarde. Yo pienso que si yo estoy vivo, estoy en la iglesia, va a funcionar y que si yo me muero, va a... No, mire, si yo me muero y me voy con el Señor, la iglesia sigue funcionando. Va a seguir funcionando. Porque él dice él dice que en la Biblia dice que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Entonces la iglesia, yo voy a levantar a alguien va a seguir funcionando. Entonces nosotros pensamos que si yo se va a caer. No, la gente sabe que tú necesitas descansar como pastor, y aquí están líderes que están escuchando. La gente sabe que usted como líder, como segundo, usted debe sentirse feliz porque usted es segundo. Y usted es un asistente, usted es un sugerente, porque las empresas están gerentes y hay varios departamentos, y en cada departamento hay un gerente, pero que los gerentes en esa empresa, que son gerentes, están bajo la cultura del gerente general.
Y cada uno está en su departamento y él le pide a cada uno de los gerentes que están bajo su cobertura allí en esa empresa que le traiga sus informes, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y la gente debe estar feliz con sus pastores y si el pastor no quiere descansar, debería, pastor, váyase que sea 2 meses, descanse, usted necesita, porque cuando usted se va a descansar y se olvida por 1 mes, 2 meses como pastor, cuando viene rejuvenecido, viene renovado con mucha fuerza y revelación, porque a veces usted no tiene nada. Aquí está claro, nosotros somos seres humanos y a veces como pastores nosotros, olvídate, a veces no tenemos ni que predicar. Entonces estamos orando y leemos la Biblia y se nos enrolla la mente que no empezamos a escribir, no escribimos nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros pensamos que si nosotros no estamos, va a caer. No, la iglesia va a permanecer aunque no estemos, porque la iglesia está guiada por el Espíritu Santo del Señor y Él es el dueño de la obra del Dios. Amén. Mire, dice Hebreos capítulo 5, verso 4. Hebreo capítulo 5, versículo 4. Hebreo, dice la Biblia. Dice, nadie toma para sí esa honra, nadie toma para sí esta honra. Aquí yo tengo otra versión aquí. Nadie toma para sí esta honra, sino llamado por Dios como lo fue Aarón. Está hablando del ministerio como pastor, como sacerdote. Es una honra que yo sea llamado para ser sacerdote, pero es una honra que yo sea llamado para ser segundo. Es una honra que yo sea llamado para ser empresario cristiano. Es una honra que yo sea llamado para ser doctor cristiano. Es una honra servirle al Eterno. Todo, servir a Dios es una honra. Y dice que para ser pastor nadie toma para sí este llamado. El que aspira ser obispado, buena obra desea, dice buena obra. Si tú lo aspiras, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que aspira. Yo lo aspiré cuando estaba chiquito, como estaba nuevo creyente, porque yo sentía que Dios me había llamado y lo aspiré. Me costó mucho porque en ese tiempo no le daban oportunidad a los nuevos, porque el pastor que tuve yo no quería darme oportunidad, nunca me quiso darme la oportunidad porque pensaba que yo me iba a revelar. Y toda mi vida fue fiel a ese pastor, toda mi vida. Nunca me rebelé, nunca hablé mal del pastor y estuve allí, aunque él se opuso para que yo hiciera de ministerio. Pero yo dije, bueno, Señor, aprenderé. Cuando yo sea pastor, le voy a dar oportunidad a la gente. Cuando sea pastor, le voy a dar un voto de confianza. Cuando sea pastor, el que tiene llamado lo voy a impulsar. Cuando sea pastor, el que tiene llamado lo voy a ayudar. Por eso que a mí me gusta ayudar a los pastores, me gusta ayudar a la gente. Y el que tiene llamado, a mí me gusta impulsarlo. Hay gente que te traiciona, pero te digo, eso no es la regla, esa es la excepción. Entonces vamos a abrirnos. Dice en hebreo, cuando estamos diciendo que nadie toma, es una honra, ciertamente, ser pastor. La palabra obispo, dice aquí, obispo significa sobrevedor, supervisor, superintendente. Ese es un obispo, alguien que está pendiente que la cosa maneje bien. En la iglesia de los hechos, a los ministros lo llamaban presbítero, la palabra presbítero del griego, presbíteros, que es anciano, pastor u obispo. Entonces nosotros entendemos que cada uno en el reino tiene un llamado. Algunos para ser primero, uno para ser segundo. Nadie debe pretender usurpar un lugar que no le corresponde. Aunque usted predique bien, usted puede ser de pronto un tremendo pastor, pero asistente del pastor principal. Usted nunca debía hacer la gloria, nunca, porque la gloria la pertenece al Señor. Usted como líder que está con su pastor, y si el pastor le da su confianza y te ordena como pastor allí también, porque la iglesia es grande, usted no debe permitir pretender ocupar el lugar de su pastor. La gente te va a llamar pastor, pero no te va a decir mi pastor, porque tu pastor es el pastor principal. Pues como el gerente y su gerente. El sugerente no lo va a aceptar que le digan gerente. Y dice, no, yo soy subgerente. No soy gerente, soy subgerente. Entonces, usted que es fiel, si el pastor te da la oportunidad allí donde tú estás, de ordenarte como pastor, usted tiene que ser fiel. Porque Dios te está dando el privilegio es una honra. Entonces, tú tienes que no permitir que nadie te llame a ti mi pastor. Si alguien te llama a mi pastor, dice, no, yo soy subgerente o yo soy asistente. El gerente
el gerente fulano, mi pastor. Eso se llama entender, sin usurpar lugares, entender por qué y para dónde Dios me llamó. ¿Estamos claros en eso? Escúchame, vamos a expandirnos, porque mientras más nos expandamos, Dios va a levantar gente al ministerio, maestro, va a levantar profetas, evangelistas, pastores, pero todo entendiendo que hay una cobertura. Hay una cobertura y esa cobertura tenemos que respetarla, porque honrar, tenemos que entender lo que es la palabra honra, porque honra se puede tergiversar, porque honra, hay gente que la honra puede ser venerar, pero nosotros no utilizamos la veneración. Honra es respetar. Honra es respetar, es valorar a tu pastor, que aunque él te ordene como pastor, tú sabes que tú eres asistente, tú no eres el principal, no se permite que nadie te llame de mi pastor, que te digan pastor, pero no mi pastor, porque el pastor principal, el que Dios usó para ordenarte, para impulsarte, tú tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. Ese es un principio que tenemos nosotros. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Este tema es muy largo, pero yo sé si ustedes aguantan, yo se lo doy todo. Se lo doy todo. Si no, bueno, usted me dice cuando ya vaya largo, usted me dice, mire, corten ahí. Efesios 4, versículo 11 y 12 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él se encarga, escúcheme, de llamar al ministerio. ¿Quién es él? Está hablando de Jesús, Yeshua, Cristo, Mesías. Yeshua, Jesús y Mesías es Cristo. Yeshua Hamasía es Jesucristo. Es lo mismo en español. Entonces, la gente, yo lo puedo llamar Yeshua y lo puedo llamar Jesús y lo puedo llamar Cristo o Mesías, pero sin caer en el extremo de ser judaizante, porque judaizante habla siempre de Yeshua Hamasía, pero es lo mismo que Jesucristo. Entonces, él constituyó Jesús. Él llama al ministerio, llama y constituye apóstoles. Él, Jesús, el mismo Jesús, constituye a los ministerios. Los ministerios son irrevocables. Irrevocables. Escúchame, irrevocables. Los ministerios son irrevocables. Hay gente, si Judas se murió y era un apóstol y se perdió cuando se ahorcó, no se arrepintió. Pero el Señor es tan grande y tan amoroso, tan poderoso, que hay pastores que se descarrían. Hay apóstoles que se descarrían, hay profetas que se descarrían. Que no es la regla, pero sí hay excepciones, que está claro. Pero ¿sabe qué hace Dios? ¿Qué hace el Eterno? Ese que se descarría que era pastor, o que era profeta, o que era apóstol, se enferma. Antes de morir se enferma. Y cae una enfermedad terrible. Y en esa enfermedad, Dios le permite a ese hombre que se reconcilie, que se entregue, que se reconcilie y le pida perdón al Señor. Y el Señor lo salva. Pero eso sí, el Señor no le da vida. El Señor no le da vida. Se lo lleva de una. Se lo lleva. Porque el Señor sabe la eternidad. Él es soberano. Calvino decía, la gracia es irresistible. Dios es el que manda en nosotros. Entonces, Él se lo lleva, pero lo salva. Lo salva. El ministerio, usted tiene un llamado al ministerio, es irrevocable. Irrevocable. ¿Ok? La palabra prevístero del griego, que yo le dije que es anciano, una persona que con una madurez, un anciano, un prevístero, es una persona madura, es capaz de ejercer con excelencia la obra de Dios. Escúchame, con excelencia. Nosotros estamos hablando, en este entrenamiento, hemos hablado mucho de excelencia. Cristian se habló de la excelencia, mi esposa habló de la excelencia en la adoración, en lo que habló mi esposa, en la visión, en todo lo que planteamos hoy en la visión estratégica. Jay habló una tremenda conferencia sobre la imagen corporativa en la excelencia. Es que nosotros tenemos que ser excelentes porque Dios es excelente. Mi Dios es que es excelente. Entonces, no tenemos que dejar la mediocridad, porque la mediocridad es terrible. Entonces, como pastor, tiene que estudiar, leer, investigar, escribir, sacar lo mejor. Usted va a dar una enseñanza. Tiene que
hacerla lo mejor posible. No llegar a improvisar, no se puede improvisar. Aquí el ministro no puede estar improvisando, si no tiene que predicar, bueno, órele al Señor y me llama, apóstol, envíame algo, porque no tengo, y se lo enviamos para que usted lo estudie. Episcopo es otra palabra griega que se traduce obispo, episcopo, que significa, es un cargo que ocupa, es un cargo de, vamos a llamarlo así, supervisor, porque Pablo era apóstol, pero él utilizaba porque Pablo era como él supervisaba las iglesias que él mismo fundó, porque él escribió cartas y estaba pendiente de las iglesias que él fundó y las corregía. Era como un obispo, pues, aunque era el apóstol Pablo. Los que aspiran al ministerio, los que aspiran, todos fuimos llamados para algo, pero si alguno de ustedes siente que fueron llamados al ministerio, no sé cuál, usted, lo primero que tiene que hacer usted es gobernar bien su casa. Gobernar bien su casa. Porque dice la Biblia, aquí en Tito, capítulo 1, versículo 6, Tito 1, 6 dice la Biblia, un anciano debe llevar una vida irreprochable. Un anciano debe llevar una vida irreprochable, debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusado de mala conducta o de ser rebelde. Entonces, hay un perfil para lo que aspiran, lo que desean ser ministro, ser pastor, evangelista, maestro, apóstol, ser ministro. Hay un perfil. Y uno de los perfiles, si usted está soltero, bueno, pídale al Señor que le dé a su esposa, cásese correctamente para que comience a gobernar, porque usted mientras viva con su padre lo gobierna usted, porque usted es un muchacho. Y un muchacho se supone que estaba a la cobertura de sus padres hasta que se case, que tiene que irse aparte, porque dice que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer aparte y serán una nueva familia. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes son jóvenes y aspiran, y el que aspira dice que es bueno aspirar a ser ministro. El que aspira es bueno, aspira, pues tiene que saber que hay un perfil para ser ministro y el perfil es gobernar bien su casa. Y ese gobierno te está diciendo que los hijos que tú vas a tener tienen que ser hijos con principios, hijos que estén amoldados a los principios, a los códigos, a la idiosincrasia que tú le estás sembrando. Porque, escúchame, usted como padre va a sembrar idiosincrasia, va a sembrar hábitos en sus hijos, hábitos buenos, y esos hábitos te va a ayudar ¿para qué? Para que la gente vea que tú gobiernas bien tu casa. Entonces, el que desea ser obispo o ser pastor o ser anciano o ser ministro, dice aquí Tito, dice que un anciano debe llevar una vida irreprochable, debe ser esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de rebeldía. Entonces es importante que nosotros entendamos esto que estamos hablando, el que aspira a ser ministro. Tu ministerio se inicia contigo, pero con tu familia. Escúchame, nuestro ministerio debe iniciarse en la casa, en nuestra casa. En nuestra casa vamos a estar juntos, vamos a escuchar, vamos a enseñar a los niños, a los hijos para que tengan buenos hábitos en nuestra casa. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia del Señor? Si sus hijos son rebeldes, si sus hijos andan por ahí haciendo vagabundería, así difícil que una persona pueda ser pastor, porque ciertamente le voy a decir, las familias pastorales no son perfectas, no son perfectas. La iglesia piensa que los hijos de los pastores son perfectos, que los esposos pastores los pastores como esposos son perfectos, nadie perfectos. Lo que sí es que buscamos para hacer las cosas correctas siempre y estar juntos siempre, pero no es la perfección, porque aquí nadie alcanza la perfección. Dice que hasta que todos lleguemos a la plenitud y al conocimiento del Hijo de Dios, dice que tenemos que seguir creciendo cada día con la enseñanza de la palabra. Nosotros como pastores tenemos que poner en práctica lo que enseñamos. Entonces tenemos que trabajar en eso porque si no, no vamos a poder gobernar a la iglesia, Señor, porque usted dice, hagan esto y usted no lo hace.
Bueno, aquí está episcopo, se traduce obispo y se refiere al cargo que ocupa la persona. Entonces, el que aspira a ser ministro, debe gobernar bien su casa. Estamos en la segunda parte. Y entonces la mayoría de los ministros, hay un problema que se suscitó en la antigüedad que ahora no. Digo yo que ahora no. Ahora no. La mayoría de los ministros en aquella época, yo espero que ahora no, le dedicaban a la iglesia el 80%. A la iglesia el 80%. Y a la familia 20%. Y algunos hasta 100% de la iglesia y la familia abandonada. Entonces, ¿qué hacían los hijos? Los hijos de los hijos de pastores en aquella época, en la antigüedad, ellos se rebelaban en contra de la iglesia. Ellos veían la iglesia como una competencia, como que era el gigante que derribar porque su papá está dedicado a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, y su familia está abandonada. Entonces los hijos se rebelaban y no querían nada con el Señor, no querían nada con iglesia, no querían nada con ministerio, no querían nada y odiaban a los cristianos y odiaban a la iglesia porque habíamos tergiversado los principios. Pues yo digo que primero tiene que ser Dios. Lo primero tiene que ser el eterno y el segundo la familia. Usted tiene que dedicar a la familia el 80% y el 20% a la iglesia. No es que usted va a abandonar la iglesia, tiene que ser equilibrado. Nosotros lo hacemos, nosotros le dedicamos, estamos con nuestra familia y estamos en la iglesia, no todos estamos allá, estamos reunidos, pero no todos los días, porque tenemos que dedicarle a la familia. Nosotros vamos cuando hay flexible, vamos el martes, el lunes no, porque el lunes a nivel mundial, luz y paz, es día de la familia. Es día familiar el lunes. El lunes deberíamos salir aunque sea comiendo un perrito caliente. Ahí rompemos la dieta. O comernos juntos o salir a tomar un juguito o a comernos una barquilla o irnos a un parque. Hacer algo el lunes. Pero si no podemos salir, nos quedamos en la casa, entre todos limpiamos la casa, desayunamos juntos, aunque nosotros siempre acá, siempre, la mayoría de veces almorzamos juntos. Aquí nosotros, la mayoría, un 80% almorzamos juntos. A veces porque estamos fuera, pero la mayoría almorzamos juntos. Lo que no es cenamos juntos. No cenamos juntos porque ya ahí come poquito y no le gusta comer aquí. Entonces, pero siempre, y hay otro caso, pero nosotros almorzamos juntos cuando podamos, un 80%. Entonces, es bueno dedicarle tiempo a la familia. Porque cuando tú le dedicas tiempo a la familia, tus hijos no va a ver la iglesia como una competencia, sino que va a ver la iglesia como una bendición, porque tu papá es pastor, tus padres son pastores, pero tus padres se hacen sentir en la casa. El lunes te comparten, el martes nos vamos para Juan José Mora, pero venimos a las 1 porque queremos almorzar juntos y estamos allí. El miércoles estamos aquí en Aguanagua, pero estamos en la mañana con ellos. El jueves estamos aquí con ellos. El viernes bajamos a Juan José Mora, el sábado a Juan José Mora, el domingo a Juan José Mora, en la mañana y en la tarde, pero hay un equilibrio. Y como ministro, tenemos que tener equilibrio. Y como líder, tenemos que tener equilibrio. Porque entonces, si un líder está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en la iglesia, están tanto en desequilibrio que el día que quiere equilibrarse, no vuelve más a la iglesia. Porque dice, perdí 2 años en mi iglesia, perdí 2 años de lunes a domingo, 2 años, todos 365 días al año y no me valoraron. Entonces se va al extremo, no va más a la iglesia, porque hay desequilibrio. Entonces eso se llama inmadurez. Nosotros como líderes, como pastores, como líderes, como servidores, tenemos que tener equilibrio. Primero Dios, después la familia y después la iglesia. ¿Entiendes? Tenemos que tener equilibrio, servir a Dios, pero con equilibrio. Entonces, los pastores tienen que ser ejemplo. Tienen que ser ejemplo. Dice aquí la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice que tenemos 3. Capítulo 3, versículo 2. ¿Ok? Versículo 2. Aquí. Ese era adelante. Ahora, aquí dice, los pastores tienen que ser ejemplo. Dice, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetuoso, hospitalario, capaz de enseñar. Entonces, el ejemplo está allí. Intachable, anda con su esposa. No es necesario
no es necesario estar demostrando a la gente que nosotros estamos bien, porque hay personas que piensan que andar pesándose, andar en la pechuga, no estoy en contra de eso, pero lo que más se ve y más se ve en público, lo que todo el tiempo andan tocándose, son los que más tienen problemas, dicen alguna gente en su casa. Entonces, lo importante es que estemos bien nosotros, que andemos bien, chévere, que a ti, mi esposo y yo, calidad, andamos, pero si estamos felices, contentos, pero cada quien tiene su idiosincrasia. Lo importante es que sea verdad, que si están con esa tocadera los esposos y tranquilitos, que sea verdad también que en su habitación, en su casa también se haga, porque en vez, cuando llega a la casa, mira, muerga, no sinvergüenza, entonces la cosa cambia, eso no debe ser. Tiene que ser sinceridad y transparencia, ser ejemplo en todo, porque los hijos ven eso, porque si los hijos ven que su papá y su mamá en el público puro besando y carabeleadito y después cuando llegan a la casa, ¡guau!, se convierten en lobos y empiezan a pelear, entonces eso es el mal ejemplo y ellos no van a querer nada con el Señor. Por eso que nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo. Los pastores deben estar bien con sus cónyuges. Ciertamente hay pequeñas discrepancias entre los esposos, siempre hay pequeñas discrepancias, pequeña incoherencia siempre, pero eso se resuelve como hablando porque estamos llamados para ser ejemplo. Dice 1 Timoteo 3, dice: es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer. Dios, escúcheme, Dios ataca y condena la hipocresía. Eso es. Dios, el Señor ataca y condena la hipocresía. Usted tiene que ser transparente donde te vaya. No te estén aparentando. Hay mucha gente que sacan cosas por el Facebook, por Facebook. Usted quiere conocer el estado de madurez de una persona, mírele el Facebook. Repito, usted quiere conocer el estado de madurez de una persona, mírele el Facebook. Cuando tienen demasiados problemas matrimoniales, saca fotos. Usted se da cuenta que cuando la cosa se resuelve, no sacaron más fotos. Porque hay desequilibrio. Nosotros como líderes, como pastores, tenemos que ser siempre equilibrados, porque ese es ser ejemplo. Los pastores tienen que ser fieles a sus cónyuges, fieles en todo momento. Ahora, el ministro tiene que ser, le vuelvo a repetir, tiene que ser, dice la Biblia aquí, dice la Biblia en el versículo 12, para terminar el ejemplo, dice 1 Timoteo 4:12, dice, ahí terminamos, no permita que nadie te subestime, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé ejemplo para todos los creyentes de lo que dices, en la forma de vivir, en la forma como vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Entonces, cuando tú tienes identidad, se te revela de que por tu identidad tú eres un tipo de ejemplo. Tú sabes quién eres tú. Tú sabes cuál es el propósito por lo cual estás en esta tierra. Tú no eres cualquier cachilapo, aunque la gente te diga que tú no tienes nada, tú estás seguro quién eres. Y cuando tú estás seguro quién eres, a ti no te importa, te rebala lo que la gente pueda decir, porque tú tienes seguridad, tú tienes propósito, y tú sabes para qué Dios te escogió, para qué el Eterno te llamó, y tú no te dejas aplastar de que la gente que le gusta hacer bullying. Tú estás seguro de que Dios no te llamó para hacer algo en esta bendita tierra. Los ministros tienen que ser intachables en todo. Los ministros tienen que ser sensatos, tienen que ser prudentes y tienen que tener dominio propio. Sensatez, la prudencia, el dominio propio son cosas importantes, porque si tú como ministro eres un tipo sensato, piensas mucho antes de hablar, eres prudente, tú sabes que no vas a pensar con el estómago, piensas con la mente. No te vas a la primera de hablar, sino que hay sensatez, hay prudencia en nosotros, en el nombre del Señor. Y capítulo 3, versículo 3, muy rapidito para culminar acá rápido, para llegar a la conclusión, que ahí vamos a pegarnos un ratico en la conclusión. Los ministros deben ser ordenados, amables, servidores, hospitalarios. Esa es una característica. Cariñoso, amable, servidores, intachables, y tienen que ser hospitalarios. Entonces, nosotros estamos llamados para eso. Vamos ya a la conclusión porque ya falta 6:45. Quiero pegarme un ratito a la conclusión acá y quiero leer que dice, los requisitos para ser ministro, ya se los dije: intachable, no dado al vino, no ser borracho, tiene que ser una persona cuerda,
cuerda como debe ser, saber lo que tiene. Esta cualidad puede servir también para aquellos creyentes también se evalúen, porque estas características que son para un ministro también son para todos los creyentes, para todos los hijos del Señor, son para todos. Marido, esa mujer, ser intachable, ser íntegro en todos los aspectos, tener madurez y fijar su aspecto de vida, tener buena formación, tener buenos principios, buenos valores, buenos hábitos. Y necesita cambiar, entonces, si no lo tiene, necesita cambiar algunas cosas. Entonces, creo que como ministros formados, los que ya han sido formados y ya son pastores, están pastoreando en iglesia y han sido enviados para el ministerio, debería ser lo mismo que hicieron con ustedes. A ustedes fueron enviados, porque nadie puede ser enviado por sí solo. Nadie puede tomar una honra si no le es delegada. Entonces, ustedes fueron enviados como pastores. Usted tiene un deber y el objeto de nosotros es hacer de cada discípulo un líder multiplicador. Ese es el objetivo, hacer de cada discípulo un líder o un hijo de Dios multiplicador, alguien que tenga éxito. Nosotros como pastores, debemos darle oportunidad a la gente, debemos impulsarlos, debemos tratar de que el que tenga llamado al ministerio, comenzar a formarlos, y el que tenga el llamado, póngase bajo la tutela de su pastor. El que tenga el llamado tiene que ponerse bajo la tutela de su pastor y decirle: pastor, aquí estoy, forme, aquí estoy dispuesto a sentarme, a escribir, a recibir, porque yo sé que me están entrenando, me están empoderando, porque la iglesia necesita expandirse y tenemos que fundar más iglesias, tenemos que expandirnos en todos los municipios. Entonces, usted como pastor de la iglesia está llamado a formar, y usted como persona que tiene un llamado, póngase a la disposición de su pastor. Y dígale: pastor, aquí estoy, porque vamos a traer la escuela de pastores. Y la escuela de pastores para el mes de junio. Y va a ser vía Zoom. Escúchenme, vamos a tener en junio 5 materias. 5 materias. El lunes va a ser una materia de 3 a 7 de la noche. Una materia no de 2. De 2 a 7, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Una materia. El martes igual, una materia. El miércoles una materia. El jueves son 5 materias. Y en cada materia se le va a dar la guía, y se le va a dar un libro de esa materia. Cada materia tiene una guía y un libro. Entonces, todos esos libros, todos esos materiales se le van a enviar vía correo electrónico. Eso, ¿por qué? Porque cuando usted termine, lo que van a la escuela de pastores, que lo van a elegir, son los pastores que saben, que ya han hablado y saben quiénes son, lo que son fieles, están ahí sentados, dispuestos que el pastor lo esté enseñando, su pastor lo esté enseñando, y están allí aceptando la enseñanza. Entonces, esa persona va a recibir lo que ven a la escuela, van a recibir cada materia un libro y una guía. Se le va a enviar tareas, 3 o 2 tareas por materia. Dentro de 3 meses regresa, pero esa tarea la va a hacer con los libros y la guía que se le va a dar, y usted va a hacer la tarea y la va a enviar por correo, y se le va a enviar, regresar las notas de aquí de la central de cada uno de ustedes, de la nota que sacaron con esa materia. Entonces, en junio tenemos la primera jornada de la escuela de pastores. Es netamente bíblica. Usted que estudia aquí va a salir experto en Biblia. Entonces, póngase a la disposición de su pastor, y nosotros los pastores tenemos que darle oportunidad a las personas que tienen llamado, impulsarlo, porque el tema es impulsados, porque lo que quiere Dios es que impulsemos a nuestros hijos biológicos e impulsemos a nuestros hijos espirituales también, para que logremos conquistar no solamente el municipio, sino el estado y Venezuela y el mundo. Entonces, señores, este es nuestro compromiso. Cada uno de nosotros debe saber
para qué Dios lo llamó, para qué fue escogido y fue llamado. Les repito, unos fueron llamados para ser pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, pero algunos son llamados para ser médicos, doctores, ingenieros, algunos son llamados para ser arquitectos, algunos son llamados para ser artistas de arte. Entonces, pero todos somos necesarios en el reino, porque en el reino se necesita todo, es todo, porque no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser piernas. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Dios nos escogió y nos dio un llamado. Señores, preparémonos, porque en estos próximos meses, si entendemos nuestro llamado, usted se va a enfocar en ese llamado. Si usted sabe que usted fue escogido, Dios lo que va a ser un médico, estudie medicina. Dios te escogió para ser un empresario, entonces prepárese en la parte empresarial. Si usted lo escogió el Señor para ser ministro, entonces recibe el entrenamiento. Si usted lo escogió el Señor para ser líder en la iglesia y ayudar a su pastor, métase en todos los seminarios y en todos los entrenamientos que vamos a hacer para preparar a cada uno de los líderes para multiplicarnos y crecer. Señores, tenemos la oportunidad delante del Señor, tenemos la oportunidad que Dios nos ha dado para expandirnos a todo lugar. Recibamos entonces el llamado que el Señor nos ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Póngase su mano en su corazón. Espero que esta conferencia, este seminario, este entrenamiento haya sido de mucha bendición para ustedes. Ciertamente ya son las 7 de la noche, pero ha sido de provecho, porque yo sé que mucha gente todos ustedes fueron escogidos, todos ustedes fueron llamados por el Señor. No sé cuál es tu llamado, no sé cuál es tu llamado, no sé cuál es tu llamado. Puede ser que tú seas un buen segundo, un buen asistente, espectacular. Ahí Dios te va a bendecir. O puede ser que tú seas un tremendo ingeniero, un tremendo artista, un tremendo doctor. Ahí Dios te va a bendecir. O puede ser que tú seas un tremendo politólogo. Ahí Dios te va a bendecir. A lo mejor tú vas a ser un tremendo pastor, un tremendo evangelista, un tremendo apóstol, un tremendo profeta, un tremendo líder, tremendo servidor. Ahí Dios te va a bendecir. Pero todos fuimos escogidos y fuimos llamados para algo. Así que usted no está en la iglesia ahí porque, no, yo estoy aquí porque para ser salvo. No, usted ya te salvo, pero usted fue escogido de esta tierra para hacer algo. ¿Para hacer algo? Sí. No, poderoso, poderosísimo. Bueno, vamos a orar. Ayúdame a orar tú, mamá. Ok. Vamos todos. Wow, qué palabra, qué palabra. Gracias, Señor. Ponga su mano en su corazón y todo el que siente que el Espíritu Santo lo está impulsando. Gracias. Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo llenó a los cristianos, a los discípulos, a los primeros cristianos, allá en el aposento alto, fueron impulsados a recorrer la tierra, el mundo. Y hoy Dios está impulsando una generación de hombres y mujeres, familias. Hay algo muy poderoso que el Señor está haciendo. Es la unción del Espíritu Santo. Oh, maravilloso. Es una promesa lo que Dios nos ha hecho y que hoy la estamos viendo cumplir. Así que allí donde estás, su presencia, wow, se está sintiendo muy fuerte, pero muy fuerte, porque Dios te está confirmando que te llamó, que te escogió y te llamó y te escogió para darte una asignación aquí en esta tierra. Por eso lo que tú estás sintiendo viene de parte de Dios. Por eso lo que hoy estás percibiendo en tu corazón viene de parte del Señor. Así que vamos a orar por ustedes de una manera especial. Oh, maravilloso Dios, Espíritu Santo, ponemos todos estos hombres y mujeres bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Ellos están bajo tu unción.
Estás transformando, estás cambiando pensamiento, mente, estructuras están siendo rotas. Pensamientos, todo lo que el enemigo había creado para alejarte del ministerio, para apartar. Wow. Vamos, 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 no te desconectes, no te distraigas, porque una unción muy poderosa está corriendo. Una confirmación de multitudes. Una confirmación de llamado. Te escogió, te llamó. Así que recibe ahora en el nombre de Jesús. Oh, Señor, llena, llena más, 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 más. Los jóvenes, todos aquellos, Señor, que han sido procesados durante todo este tiempo. Se derrama, se derrama, se derrama, se acelera. Vamos, 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 vamos. La gloria está cambiando tu pensamiento. Toda estructura se está rompiendo ahora. Y ahora mismo estás siendo lleno del Espíritu Santo. Él te está visitando el Señor. Y desde aquí nosotros como familia levantamos nuestras manos ahora. Recibe, 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 recibe. Oh, Señor. Llena, 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 Señor. Llena, llena de tu espíritu. Aquellos que han vivido procesos, que han pasado, Dios mío, por situaciones difíciles y que han pensado que tú no lo llamaste a hacer nada. Hoy están siendo confirmados que sí tienen un llamado, que sí tienen una asignación y que tú no te olvidas de lo que llamas, que tú no te olvidas de lo que eliges. Oh, aleluya, sé lleno de Dios. Él cambia tu